La infección del tracto urinario es el motivo de consulta más frecuente en nuestra práctica médica a diario. ¿Y qué es la infección del tracto urinario? La infección del tracto urinario es la invasión, la colonización y el crecimiento de microorganismos, habitualmente bacterias, que invaden nuestro aparato urinario, que está compuesto por los uréteres, la vejiga y los riñones, y en el hombre en la próstata, con o sin síntomas asociados. Es importante mencionarles en la infección del tracto urinario el concepto o lo que quiere decir bacteriuria asintomática. ¿Esto qué quiere decir? Como el nombre lo indica, es pacientes que tienen bacterias pero que están asintomáticos en la orina. Entonces, ¿y cómo lo sabemos? Realizándole 1 o 2 urocultivos donde crezcan en 24 o 72 horas bacterias de más de 100.000 unidades formadoras de colonias de 1 o 2 cepas. Y por supuesto, tomando la muestra correcta, como debe de ser, en el segundo chorro de la micción o en su defecto por sonda vesical o por punción. Los gérmenes más frecuentes son las bacterias. La Escherichia coli es el germen más frecuente en el 75 a 95% de los casos. Tenemos el estreptococo en el 5 al 10% de los casos. Tenemos el Proteo mirabilis, la Klebsiella, enterococos, pseudomonas, Clamidia trachomatis, la Neisseria gonorrhoeae, los virus, el herpes simple es el más común. Además tenemos los hongos, la Candida albicans y el Aspergillus. Es más frecuente en la mujer que en el hombre. ¿Por qué? Por la anatomía. Por supuesto, nosotras las mujeres tenemos el uréter más corto y los hombres tienen el uréter más largo, por supuesto, es todo lo que es el tamaño del pene hasta llegar a la vejiga. Además, los hombres tienen la ventaja de que la próstata libera sustancias antimicrobianas. Los factores de riesgo debemos de tener en cuenta la edad. Es más común en edades escolares y en mujeres en la edad de menopausia y pacientes de la tercera edad. Debemos de tener en cuenta el sexo, por supuesto, es más frecuente en mujeres. Además debemos tener en cuenta las comorbilidades, sobre todo en pacientes diabéticos, en mujeres embarazadas, pacientes que tengan catéter o que tengan sonda vesical, pacientes que estén hospitalizados sobre todo en terapia intensiva. Infecciones previas, el uso de duchas y personas que estén sexualmente activas. Y se clasifican en altas. En altas son las que por supuesto afectan al riñón, las pielonefritis, una urosexis. Y las bajas son las que afectan a la vejiga, al uréter y la próstata en el hombre. Y en las complicadas debemos de tener en cuenta el tipo de paciente según las comorbilidades del paciente. Si el paciente es diabético, si está inmunodeprimido, si tiene alteraciones en su anatomía, si tiene un catéter, si tiene litiasis, si tiene un acceso, si es una mujer que está embarazada y si el germen es intrahospitalario. Y en las no complicadas tenemos las que afectan, por supuesto, el aparato urogenital bajo, la vejiga y los uréteres. Y la próstata en el hombre, por supuesto. Aquí tenemos que una prostatitis, una cistitis, una uretritis y de gérmenes comunes. Y por supuesto que el paciente no tenga comorbilidades, que no padezca de diabetes, no esté inmunodeprimido, no tenga malformaciones. Según la cantidad de episodios en que aparezca la infección del tracto urinario, tenemos las infecciones del tracto urinario, la persistente. ¿Esta qué quiere decir? Que se le da tratamiento al paciente y el paciente se mantiene con la misma bacteria y la sintomatología durante y después del tratamiento. Infección del tracto urinario por reinfección. ¿Esto qué quiere decir? Que aparece nuevamente infección del tracto urinario por otro microorganismo después de las 2 semanas previas de haber estado tomando algún tratamiento. Y infección del tracto urinario recurrente, esto es cuando el paciente presenta 3 o más episodios de infección al año. Y en los síntomas varían. Recuerden que es asintomática en algunos pacientes presentan síntomas y hasta una forma grave de una infección urinaria. Y cuando presentan síntomas, por supuesto, presentan síntomas miccionales como enuresis, disuria, polaquiuria, nicturia. ¿Esto qué quiere decir? Dolor al orinar, ardor, dolor suprapúbico, dolor en las fosas lumbares, sensación de querer ir a cada rato al baño o sensación de como que si acabo de ir al baño todavía sigo con la vejiga llena. Entonces tienen esa sensación molesta. Además, mal olor en la orina o en algunas ocasiones de color oscuro.
También tenemos síntomas generales como fiebre, malestar, decaimiento, vómito. ¿Y cómo se diagnostica una infección del tracto urinario? Con análisis de sangre, con análisis de orina, un urocultivo, con antibiograma, un hemocultivo, un frotis de secreción uretral, si la tienen, con exámenes imagenológicos como una ecografía renal, un urotac, una urografía con TAC. Y en el tratamiento lo más importante pues es evitar las infecciones. ¿Y cómo lo debemos hacer? Tomar suficiente agua, 3,5 litros de agua diario. Además debemos de evitar las duchas vaginales, el sexo contra natura, cada vez que tengamos relaciones sexuales al finalizar ir al baño. A la hora del aseo debe de ser alejado, el anal aparte, el vaginal aparte. A la hora de secarse la vagina, que sea a toquecitos y que sea de delante hacia atrás. Además es muy importante tomar el zumo de arándanos. 10 onzas al día ayuda a eliminar bacterias, que esas bacterias no se adhieran en la pared de la vejiga. Muy importante. Y para el tratamiento farmacológico debemos de tener en cuenta, muy importante, las comorbilidades del paciente, si ha utilizado algún antimicrobiano previo o ha padecido de algún proceso infeccioso urinario previo. Además de eso, debemos de tener en cuenta los resultados del urocultivo a la hora de tratar una infección urinaria. Y podemos utilizar analgésicos, antiinflamatorios, antiespasmódicos y por supuesto antimicrobianos, que existen variedades, por supuesto, a la hora de tratar al paciente. Tenemos muchas alternativas y muy buenas y exitosas, por supuesto. No te olvides en comentar, en guardar el video y en seguirme en todas mis redes sociales. Dale a la campanita.